Quiero hoy comenzar un seminario. Hoy comenzamos un seminario de liberación. Se llama Cerrando las puertas al enemigo. Cerrando todas las puertas al enemigo. Y quisiera que me regalaras mucha atención. Todo lo que venga a tu mente mientras hablo de un suceso que viviste de niño o experimentaste de joven, alguna situación que viviste de adulto, todo lo que venga a tu mente, escríbelo. Sería muy útil si pudieras tomar notas, si te queda fácil, en el iPad, en tu celular, en notas, porque es una enseñanza, para que tú aprendas este tema espiritual de la liberación. Es muy importante que todo lo que el Espíritu te hable mientras estamos compartiendo esta enseñanza, sepas que es el Espíritu Santo que lo está sacando de tus recuerdos y lo está trayendo a tu memoria hoy, para que puedas ser libre. ¿Ok? En Marcos 9:25 hay una historia acerca de un momento de una liberación. Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y ordenó a que se fuera. El espíritu, clamando, o sea, gritó, y sacudiéndolo con violencia salió y quedó como muerto. A los que estaban allí pensaron que se había muerto, pero Jesús lo enderezó, tomó la mano, se levantó. Los discípulos luego aparte, a solas, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Y Jesús les dice en el versículo 29: y este género no puede salir sino con ayuno y oración. Este género no puede salir sino con ayuno y oración. Escúchame, 3 cosas para introducirnos en el seminario de liberación. El fin de semana que viene lo continuamos y el otro fin de semana lo cerramos. Pero 3 cosas importantes. Antes de Jesús nadie echaba fuera demonios, pero cuando Jesús vino, echó fuera demonios y dio la orden que la iglesia tenía que seguirlo haciendo. Cuando en Marcos dice: y todos los que queden en su nombre, les dio la autoridad para echar fuera demonios, orar por los enfermos. O sea que esto no es algo que se quedó en la Biblia, sino que es algo que la iglesia tiene que seguir ejecutando. Toda la iglesia de Jesús debe echar fuera demonios. Todos los que creen en el nombre de Jesús. ¿Cuántos acá creen en Jesús? Bueno, esa autoridad ya fue dada a la iglesia para echar fuera demonios. ¿Ok? ¿Estamos con ese primer punto? Es algo que debe ser natural. Una iglesia que echa fuera demonios, una iglesia que ora por enfermos, es una iglesia normal. Podríamos decir que lo anormal es que no fuera así. Lo normal es que se eche fuera demonios, se ore por enfermos. Ok, primer punto. Segundo punto, dice que el espíritu clamó, o sea, gritó, lo sacudió con violencia y cayó. Cuando estamos ministrando liberación, hay una manifestación normal. Te cuento que eso es normal. ¿Y qué es la manifestación? En el caso en el que Jesús estaba ministrando, la persona gritó, se sacudió con violencia y cayó. Cuando ministramos liberación, es posible que estos demonios que están allí saliendo griten antes de salir. Otros pueden empezar a toser. Una tos empieza a salir de ti. Están saliendo sus espíritus inmundos. Otros bostezan. Otros les da daño de estómago. Otros lloran. Otros tiemblan. Esto es la manifestación de estos espíritus inmundos saliendo. Es también parte de lo que pasa. Te quiero, es como la iglesia está creciendo todo el tiempo, que usted entienda que es normal. Entonces acá ministramos liberación, como acabaste de ver ahora. Hubo algunas manifestaciones, pero eso es normal. A veces los demonios te dicen: te odio, no la voy a soltar. Te abren los ojos, pero eso forma parte de la batalla espiritual que está ocurriendo en ese momento. Tú tienes que seguir usando el nombre de Jesús con autoridad y esos demonios se van. Tercer punto como base. Cuando Jesús echó fuera ese demonio, dice que era un espíritu mudo y sordo. O sea que es posible que algunos géneros de demonios sean de enfermedad.
y vienen para enfermar a la persona. Este caso era una persona que no podía hablar, que no podía escuchar, y resulta que era un demonio que estaba operando en su cuerpo para esto. Muchas de las enfermedades que muchos creyentes tienen puede ser un tema espiritual y que no es natural. Cuando a mí me dicen, pastor, he ido al médico y no me encuentran qué es, yo estoy diciéndole, es algo espiritual entonces. Entiéndeme, un creyente no puede ser poseído por un demonio, eso no va a pasar. Cuando tú recibes a Jesús, ya fuiste comprado a precio de sangre. Ya tú le perteneces a Dios y no puede haber una posesión demoníaca sobre ti, como si la había sobre el endemoniado de Gadareno. Sobre él había una posesión hasta que Jesús lo hizo libre. Pero en el caso tuyo y mío no hay una posesión demoníaca porque ya fuimos comprados a precio de sangre. Pero pueden haber áreas donde hay puertas abiertas, donde espíritus inmundos pueden operar. Eso sí puede pasar. Algunas áreas pueden estar siendo operadas por demonios donde ellos están allí hasta que tú los eches fuera de tu vida. Cuando Jesús dice que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración, algunos dicen que ese género a lo que se refiere es a poca fe. Yo no creo eso. Haciendo un estudio hermenéutico, no solo del texto, sino del contexto, si usted lee el contexto, los discípulos trataron de echar fuera un demonio. No pudieron. Jesús vino y echó fuera un demonio. Y luego Jesús dice, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A los demonios. Dando a entender que hay géneros. ¿Qué es un género? Solo para que tengas el concepto claro. Es conjunto o cosas que tienen características comunes. Hay géneros de demonios de enfermedad. Hay géneros de demonios de ruina. Hay géneros de demonios de opresión mental. Hay géneros de demonios de vicios. Hay géneros que tienen características comunes. Y hay que orar por discernimiento. Orar por discernimiento para entender qué es lo que está operando sobre esa persona o sobre esa familia. Mira, cuando Jesús echó fuera un demonio en Lucas 13:11, mira este versículo para que entiendas. Y había allí una mujer que dice 18 años, y dice Jesús tenía un espíritu con E pequeña, representa demonios de ¿qué? ¿De qué iglesia? Enfermedad, 18 años. O sea, y no podía enderezar, tenía algo pegado a su columna que hacía que estaba doblada. Esta mujer fue al CISBEN, fue al APS, fue al quiropráctico, fue a terapia, le mandaban a hacer bañitos, no funcionaba. Le mandaban a hacer acetaminofén, no funcionaba. ¿Por qué? Porque era un tema espiritual lo que había operando contra ella. Y dice, y andaba encorvada y no podía enderezarse hasta que Jesús echó fuera ese demonio de enfermedad. Ella se enderezó completamente. Era un espíritu de enfermedad. Entonces, hay géneros que operan así y están organizados. Efesios 6:12, esto es doctrina. Yo quiero que aprendas esto. Es pura doctrina. Que tú tengas discernimiento. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales. 4 grupos ordenados por géneros. Principados. Los principados son los que rigen sobre un país. Daniel estaba orando 21 días, oró y ayunó. Y vino Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, y le dijo: Daniel, desde que empezaste a orar, Dios mandó la respuesta, pero se me opuso el príncipe de Persia, el principado de Persia. Y entonces yo llegué, pero hubo una oposición, y a los 21 días llegó la respuesta. Pero desde el primer día ya había sido contestada la oración.
Pregunto, ¿qué pasaría si Daniel hubiera dejado de orar y ayunar? No hubiera visto la respuesta. Y digamos que al día 20 Daniel dice: pero yo para qué sigo orando, yo para qué sigo congregándome, yo para qué sigo pactando, yo no veo nada, todo sigue igual. Y tú no sabes que en los aires hay una batalla que está ocurriendo. Y yo te profetizo que si sigues orando vas a ver un rompimiento total sobre tu vida y tu casa. Algo se va a desatar sobre ti, poderoso. Y la iglesia me dice: dale un aplauso al Señor por él. Pero no puedes dejar de orar, no puedes dejar de creer, porque lo que tal vez hay es una oposición en los aires. También dice que hay gobernadores, potestades y gobernadores rigen sobre ciudades. Nosotros como iglesia estamos orando por la ciudad, por todo Medellín, por toda el área metropolitana. Ahí hay potestades y gobernadores que rigen la ciudad. ¿Sabes qué hicimos como iglesia? Fuimos a los 7 cerros más altos del Valle de Aburrá. Fuimos a cada cerro, y en cada cerro, en lugar alto, adoramos, pedimos perdón por los pecados de la ciudad, derramamos aceite y pedimos misericordia. Fuimos a los 7 cerros porque estamos pidiendo a Dios toda la ciudad. Esta ciudad nunca ha tenido un avivamiento, pero lo va a tener en el nombre de Jesús. Amén. Eso que estamos viendo acá, que lo pueda ver toda la ciudad. Por eso entramos a Cosmovisión, estamos entrando a Telemedellín, queremos entrar a Teleantioquia, queremos seguir tomando todas las redes sociales, queremos impactar todo el Valle de Aburrá. Pero para entrar a tomar posesión de la ciudad hay que atar los principados y potestades que se mueven. También hay huestes de maldad. ¿Cuáles son las huestes de maldad? Son los demonios asignados a cada persona para detenerte en el crecimiento con Dios. Entonces te explico. Usted dice: voy a empezar a leer la Biblia. Y abre la Biblia y le da una somnolencia y le entra un sueño. Y usted empieza como un hipopótamo a bostezar ahí con la Biblia ahí. Y dele, y no puede, y no entiende, y va a tratar de leer y no es capaz. Huestes de maldad, demonios asignados para detenerte. Pero claro, está que se duerme, pero pasa por el televisor y pum, quedó como un búho así. 2, 3 de la mañana viendo una serie. Tú dices: voy para la iglesia, quiero empezar a congregarme cada 8 días, quiero ir a la iglesia. Y cuando va a venir, ¿qué problema? El carro no prende, el gatico se cayó del 5.º piso, la suegra llegó. Ojo, no es que la suegra esté endemoniada, sino que el enemigo usa todo para que usted no avance. Peleó con su cónyuge. O sea, empieza a pasar de todo porque va para la iglesia. Aquí me han dicho: pastor, voy para la iglesia, ya sé, me dijeron dónde quedaba, a la estación del metro, y resulté en Caldas. Y me pegué una perdida y no pude llegar. Iba para la iglesia y me dio una migraña tan fuerte que no fui capaz de salir de la casa. Familia, ¿qué es eso? Huestes de maldad para que tú no avances en el camino. Voy para un encuentro y no, qué situación. Los niños se enferman, no duermo esta noche. Es una operación demoníaca para que tú no sigas avanzando. Pero como somos una iglesia militante, con discernimiento, vamos a seguir avanzando, porque vamos a pelear por las bendiciones que ya están a tu nombre. Démosle la gloria al Señor, porque este año vamos a tomar territorio. Vamos a tomar territorio. Pero es con batalla, es con guerra. Quiero que la iglesia sea apercibida en la batalla espiritual y tú entiendas esto. Jesús dice entonces que hay un género que sale con ayuno y oración. Hay géneros que son demonios organizados para detenerte. Hoy quisiera hablar acerca de un género de demonios emocionales. Rencor, odio, venganza, rechazo, ira, enojo, amargura, depresión,
pensamientos suicidas. Son demonios operando sobre el creyente, porque el creyente es el que el enemigo quiere destruir. Y entonces cuando una puerta se abre, porque no pueden entrar si no se abre una puerta legal, vienen a colocar eso: depresión, ira, enojo, amargura, pensamientos de suicidio. Pero ellos encuentran una puerta por donde entran. Y todos estos demonios, géneros de demonios emocionales, entran por el corazón. Proverbios 4:23, toma nota de esto. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuando habla de corazón, no se está refiriendo, para los judíos el corazón no es el músculo que bombea sangre a todo el cuerpo. No. Cuando la Biblia habla de corazón, está refiriéndose al alma. El alma es el asiento de la voluntad, de las emociones, de los sentimientos. Entonces, cuando habla Proverbios 4:23, está hablando sobre toda cosa guardada. Guarda tus pensamientos, tu voluntad, tus emociones, porque de ahí mana la vida. Pues es el alma donde el enemigo entra por esos demonios emocionales, es por el alma. Cuando dice en Éxodo que Faraón endureció su corazón, no fue el corazón que bombea sangre, sino la voluntad terca y rebelde de Faraón se endureció. Pero dice endureció su corazón, pero está refiriendo a que se puso terco y rebelde a la voluntad de Dios. Entender que es allí donde el enemigo va a trabajar. Por eso Ezequiel 11:19 hay una promesa: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, terco, rebelde, obstinado, en medio de su carne, y le daré un corazón de carne dócil, sensible, sujeto, para que Dios pueda guiarnos. Pero el lugar por donde estos demonios de ira, amargura, resentimiento, venganza entran es por el alma. ¿Y cuál es la puerta que logran penetrar? La puerta por donde ellos pueden penetrar se llama heridas emocionales. Lo que nos contó este valiente Luis Mario fue una herida emocional que el enemigo aprovechó para entrar. A los 3 años esa herida se llamó abuso. Otra herida que él recibió fuerte fue el divorcio de sus padres, y ahí entró. A los 3 años, desde los 3 años como hasta los 5, yo fui abusado por un muchacho que nos quedó en la guardería. A los 7 años me tocó la ruptura de mis papás, y desde ahí esa falta como de cariño, como de atención, yo me sentía muy mal, porque yo sentía que yo los había hecho separar de ellos dos. A los 13 años encontré como aceptación con el homosexualismo, y me sentía pues muy bien, pero de igual forma por las noches me sentía muy mal, y me intenté suicidar varias veces, me cortaba, y nunca recibí como ese amor ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de nadie. Aunque todo el mundo me quería donde yo vivía, yo me sentía completamente solo, mal. Y por eso intenté acabar mi vida varias veces porque no le encontraba sentido. Afortunadamente mi papá encontró a SOS, y hace 3 meses vengo, y desde el primer día que vine yo me sentí totalmente cambiado. Familia, mira todo lo que sucede por el poder de Dios. Todos los que están allá afuera luchando con adicciones, con intentos de suicidio, con homosexualismo, SOS es la respuesta. Tú eres la respuesta. Traerlos a este lugar. Cada uno de ustedes es importante para Dios.
Dios te necesita a ti para que traigas tu familia, tus amigos afuera. El mundo se está acabando y nosotros tenemos la solución. Mira, en 3 meses lo que puede hacer Jesús en este lugar. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? No, espérate. Llevas 3 meses viniendo a la iglesia. ¿Cómo te sientes ahora? Bendecido. Dios trajo personas maravillosas a mi vida, a mi líder, a mis 2 líderes y a todos mis amigos. ¿Qué- ¿Y qué pasó contigo en el encuentro? Me sentí a Dios. Perdoné a todas las personas que me habían hecho daño. A esa persona que me hizo tanto daño por, creo, 2 años. Perdoné a mi mamá porque mi mamá no nos prestaba atención a mí y a mi hermano. Perdoné a mi papá. Y me perdoné a mí misma por hacer las cosas que yo me hacía. ¿Y cómo te sientes ahora? Lleno, me siento lleno de Dios. Yo escuché el testimonio de tu papá por un audio y me quebrantó el corazón, impresionante. Tu papá está tan feliz, es como si hubiera vuelto a nacer. Volviste a nacer. Y aquí te vamos a amar, te vamos a acoger, te vamos a seguir liberando y tú vas a ir por muchos que están así en la misma condición que tú, porque te necesitan. ¿Cuántos pueden orar por él? Estira tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por su vida, declaramos tu presencia sobre él, Señor. Levántale para que él vaya por otros jóvenes y pueda sacar a aquellos que están en el lodo, Señor, que tienen intentos de suicidio, que tienen la misma condición. Yo declaro, Señor, que tú le levantarás para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden celebrar la presencia de Dios en este lugar? Pensamientos de suicidio. Quería quitarse la vida. Eso fue una herida emocional. Por ahí entró estos demonios. Un rechazo, una traición, un engaño, un abandono, un divorcio. Produce una herida emocional que, si no se trata, para cerrarla, entran estos demonios. Amargura, resentimiento, ira, venganza, empieza a operar en la persona, porque esas heridas quedan ahí. La gente dice, el tiempo borra las heridas. No las borra, las cubre. Solo Jesús las puede sanar. Cuando él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es el corazón? El alma, las emociones, los sentimientos que fueron quebrados, que fueron rotos en esa herida. Esta herida es por donde estos demonios entran. Una persona que tiene este rencor es una persona que nunca olvida el agravio y se queda con eso tóxico por dentro, recordando el agravio, lo que le hicieron, y empieza eso a carcomerte por dentro y a enfermarte. Y tu cuerpo empieza a somatizar lo que estás teniendo por dentro. Pues claro, abres la herida, queda abierta y los demonios emocionales entran y por ahí se meten más. Se meten entonces los de enfermedad y empiezan a operar todo esto en contra. Una persona vengativa es aquella que todo el tiempo está maquinando: ¿cómo le hago daño? Ojalá se muera, ojalá se le acabe el matrimonio, ojalá se enferme. Y empieza a maquinarte. Está siendo influenciada por demonios. Una persona amargada es una persona que permanentemente convierte esa herida en un resentimiento perpetuo. Y lo que está sintiendo por dentro empieza a reflejarlo por fuera. Y dice Hebreos que contamina a todos los que estén ahí, porque esa herida no se ha tratado. Esa amargura está dañando, intoxicando, destruyendo a la persona. Familia, ¿me están entendiendo? Estamos comenzando un seminario de liberación, pero si yo no enseño acerca de esto, lo que avancemos no va a ser productivo. Porque mira, vamos a orar, pero no ha cerrado la herida
esos demonios vuelven, pasa nada, se quedan allí. Entonces tenemos autoridad en el nombre de Jesús, pero desconocer los principios que rigen la palabra nos hacen esclavos de una mentira. En Mateo 18:34 dice: entonces su señor enojado le entregó ¿a qué? A los verdugos. ¿Y qué son verdugos? Una persona especializada en torturar, porque es una persona entrenada. Colocan a los que son expertos en lastimar. Bueno, estos verdugos en lo espiritual son los demonios que llegan cuando la herida no se sana para atormentar, para torturar, para oprimir a la persona. ¿Y por qué pasa eso? Ahí lo dice claramente el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Cómo entran estos demonios? Por una ofensa, por una herida. ¿Y cómo se van esos demonios? Cuando tú perdonas la ofensa, estás quitándole el derecho legal para que ese demonio siga operando en tu vida. Cuando tú sueltas la ofensa, el demonio no tiene dónde agarrarse y entonces se va. Llegamos ahora sí con la autoridad que tenemos en Cristo y le ordenamos a ese espíritu de suicidio, sal fuera, y él está tratando de agarrarse de algo en ti, pero como tú perdonaste, ¡fum!, sale. Cuando tú perdonas, estás trayendo paz a tus emociones, estás estabilizándote y trayendo gozo a tu corazón. Por eso te animo para que conviertas tus heridas en perlas. ¿Cómo así? Cuando un grano de arena entra en una ostra, esto le duele, pero la ostra lo que hace es colocar unos químicos sobre esa grano de arena y lo convierte en una perla. Eso que estaba produciéndole dolor, ella lo convirtió en una perla. Y tú lo que debes de hacer a causa de las ofensas que te hayan hecho en la vida, convierte ese dolor en perlas de aprendizaje, en perlas de sabiduría, en perlas de crecimiento. Convierte eso malo en algo bueno. ¿Cuántos me dicen amén a eso también? Amén, iglesia. Convierte tus heridas en perlas. ¿Qué voy a hacer, pastor? Perdónate a ti mismo primero. Somos crueles con nosotros mismos. Es que yo, ¿por qué hice eso? Es que porque yo me equivoqué. Es porque yo permití esto. Familia, perdónate a ti mismo. Perdónate. 2, perdona a los que te ofendieron. Suelta la ofensa. ¿Sabes por qué? Porque el perdón es para ti. Cuando tú perdonas al que te ofendió, realmente el perdón es para ti y no para el que te ofendió. Es para ti. Cuando tú sueltas la ofensa, te estás dando un regalo, porque no perdonar es estar con la herida abierta, produciendo ira y dolor en tu corazón. Al perdonar, reconocemos que nada se puede hacer por el pasado. Lo que pasó, pasó. Pero cuando perdonamos, nos permitimos liberarnos del pasado y prepararnos para lo nuevo y grande y poderoso que Dios va a hacer a través de ti este año. Cuando perdonas, sueltas el pasado y te posicionas para recibir lo nuevo de Dios. Pero si no perdonas, estás con un pie atado a una cadena. Aunque tú quieras avanzar, vas a estar atado al pasado. Pero cuando perdonas, sueltas la cadena y empiezas a avanzar en lo nuevo que Dios va a hacer este año sobre tu vida. Alguien que me diga amén a esto, iglesia. Tienes que soltar la ofensa, iglesia. Hay una mujer llamada Kim Pu
En el 8 de noviembre del 72 los aviones americanos volaron sobre su comunidad y lanzaron bombas. Ella, a los 9 años, en esta foto, esa es Kim, un fotógrafo tomó esa imagen. Ella estaba quemada en su cuerpo hasta el 3er grado. Recibió quemaduras hasta el 3er grado en su cuerpo. Esa foto le dio la vuelta al mundo y ganó premio, se llama Pulitzer, un premio que le dan a la mejor fotografía mundial. Pero esta mujer capitalizó sus heridas. Pidió asilo en Canadá, y en Canadá se encontró con el piloto que tiró la bomba ese día. Se llamaba John Plummer, el piloto, el capitán que tiró la bomba. Esta mujer recibió 17 cirugías en su cuerpo por las quemaduras. Pero cuando ella se encontró con el capitán, le dijo: tú y yo somos víctimas de la guerra. Yo como niña y tú como soldado. Yo recibí heridas físicas y tú heridas emocionales, pero yo te perdono. Ese perdón fue lo que le permitió a ella sanar su corazón y convertirse en un referente a nivel mundial. Tiene una fundación que ayuda a víctimas de la guerra y ha estado frente a presidentes, gobernantes, príncipes, porque ella se dio el regalo, al perdonar al que tiró la bomba sobre su comunidad. Ella capitalizó sus heridas y las convirtió en perlas. Y fue libre de la amargura, de la ira, del resentimiento, de la venganza, de todo esto tóxico que hubiera drenado su vida y estaría por allá amargada. Pero como ella perdonó, los verdugos no pudieron atormentarla, y entonces ella soltó el pasado y se preparó para recibir lo nuevo. Familia, el perdón es el regalo que tú tienes que darte. El perdón es el regalo que tienes que darte al que te ofendió. Si esta tarde tú tienes en mente alguien a quien tengas que pedirle perdón también, o alguien a quien tú debes de perdonar, hazlo de una vez. Yo fui a un encuentro y un hombre joven estaba allí. Le decía yo: tienes que perdonar a tu papá. Él decía: lo odio, porque él me dijo cuando más lo necesitaba. Yo decía: pero tienes que perdonarlo para que tú seas sano. No, yo no lo perdono, lo odio. Y después de unos minutos de estar tratando de animarlo a que perdone, me dijo: pues que yo lo odio mucho, no lo va a perdonar. Además ya se murió. Estaba odiando a alguien que ni siquiera estaba vivo. Entonces en un momento yo le dije: bueno, entonces voy a hacer el papel que yo soy tu papá. Y entonces yo lo tomé cerca del hijo, esperando que él me dijera el perdón. No fue capaz. Entonces yo le dije: hijo, te perdono por haberte dejado. Y ese joven empezó a gritar y a llorar fuerte. Y después de unos minutos él logró decirme: pa, te perdono por haberme dejado, por el daño que hiciste, por no pude contar contigo cuando más te necesitaba. Y terminamos abrazados. Él estaba llorando y yo también. Terminé llorando con él. Ya, y recibí una sanidad increíble. Fue libre de esos demonios. Porque el perdón es un regalo que uno se da. Necesitamos soltar esa herida, familia, esa ofensa. Lo que haya pasado en el pasado ya pasó. Si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, suéltalo. Si te hicieron daño, suéltalo. No mereces cargar eso en tu presente todavía, porque Dios tiene una palabra profética para ti este año. No puedes quedarte en el camino. ¿Cuántos me dicen amén, iglesia? Dale un aplauso, ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies y dile: Señor, yo esta mañana quiero darte gracias y perdono toda ofensa que me hayan hecho, Señor, sobre mi vida, y declaro que soy libre
para que ningún verdugo venga a mi casa, a mi vida, a atormentarte. Suelto la herida, suelto la ofensa. Vamos, empieza a orar. Señor, yo perdono. Perdónate también tú mismo. Me perdono, Señor. Hoy suelto todo aquello en lo cual yo me he estado lacerando. Hay una persona que está sintiéndose culpable porque en su mente se considera que ha sido una mala madre. Suelta eso. No te atormentes de esa manera. Suelta esa herida emocional de culpabilidad y simplemente recibe el perdón de Dios. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y quiero bendecirte esta tarde, familia de la fe. Jesús le dijo a Pedro: hasta 70 veces 7 hay que perdonar para tener un corazón sano. Oro para que Dios te guíe, te siga mostrando su palabra, trayendo revelación sobre ti, y la paz de Dios, que sobrepasa todo pensamiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Feliz fin de semana. Dios les bendiga. Muchas gracias. La delincuencia y el consumo de drogas en ocasiones va ligado a la formación familiar. La infancia es una de las etapas más importantes. Es allí en donde se comienza a formar el carácter y las bases para el desarrollo futuro de la persona. Hola, mi nombre es Kevin Arango, tengo 24 años. Mi infancia fue un poco dura. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 2 años, entonces mi mamá siempre luchó por la casa. Nos levantamos con mucha escasez. En el colegio me hacían mucho bullying, pues porque no estaba mi padre ahí. Entonces crecí con mucho rencor, con sufrimientos. No me la dejé montar y empecé a sacar esa rabia que tenía por dentro desde hace mucho tiempo. Y empecé a juntarme con malas amistades. Mi hermana y mi tía conocían gente de por allá y ellos iban a mi casa de fiesta y hacían fiestas en mi casa, y empecé a conocer varias personas de un momento a otro, y ellos me empezaron a ver en los carros de mi papá. Me llamaron y me dijeron que si quería trabajar con ellos, que si solo les manejaba carros robados y me dan una plata. Y como en ese tiempo vivíamos con tanta escasez, yo quería cosas que nunca pude tener, entonces yo empecé a sumergirme en ese mundo y empecé a robar con ellos carros, motos, dinero, apartamentos, y me empecé a sumergir en todo ese mundo de adicciones, porque empezó a consumir perico, cigarrillo, alcohol, drogas sintéticas. Todas esas drogas, empecé a sumergirme en fiestas, en prostitución. Empezamos a ir a fincas, a llevar mujeres, hasta que caí. Me cogieron con un carro robado y me privaron de mi libertad. Duré 11 meses privado de la libertad. Kevin estaba tan ahogado en drogas y delincuencia que se le hacía difícil salir y dejar esto. Le dije a mi familia que iba a cambiar, que apenas saliera de allí, iba a cambiar porque yo no quería más esta vida. Y cuando salí, no pude cambiar. Seguí igual, robando, seguí delinquiendo y seguí con las mismas fiestas, seguí con lo mismo, antes peor. A los 4 meses me volvieron a coger con un porte ilegal de armas con otros 3 amigos y me estaban leyendo de 18 a 26 años. En esa allí entonces yo me arrodillé y le dije a Dios que si Él existía, que me sacara de allí, que no quería más volver allá. Llegó un abogado que yo nunca contraté y me dijo que él me iba a sacar de allá, que lo habían buscado, no sé quién lo buscó. Lo único que sé fue que Dios hizo un milagro allí y nos sacó al otro día a los 3. Nos sacó y yo le prometí a Dios que si me sacaba de allá, yo iba a cambiar. Mi mamá siempre ha sido cristiana y mi mamá siempre oraba por mí. Duró casi 10 años orando por mí, porque ella nunca me declaraba que yo era así, aunque me viera en esas circunstancias. Y ella nunca dudó, así me viera peor, cada día más sumergido en las drogas, porque ya consumía era todos los días. Si no consumía, no estaba bien. De igual manera trabajaba así consumido, porque yo de ahí empecé a trabajar con un carro de mi papá. Empecé como taxista,
Y ahí tuve un accidente después de varios años, como después de 4 años, tuve un accidente por la regional, iba muy rápido, como a 120 kilómetros por hora, y salimos libres de allá. El carro quedó pérdida total, pero Dios siempre estuvo allí. Aunque Kevin no sentía su presencia, Dios siempre estuvo con él. De ahí yo me quise alejar de esas amistades, de ese mundo. Con toda mi familia nos vinimos para el sur. Mi mamá no sé cómo encontró la iglesia, SOS. Empecé a ir a esa iglesia y empecé a conocer más a Dios. Empezó un proceso muy difícil porque yo venía a la iglesia, pero seguía en las cosas del mundo, o sea, seguía en las adicciones, tomando licor, fumando, y seguía estando en las dos cosas. En las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Muchas personas de mi familia me dijeron que nunca iba a salir, pues porque me veían de igual manera peor. Todo lo que trabajaba me lo gastaba en drogas y nunca tenía para nada. Siempre empeñaba las cosas para poder consumir, porque me quedaba sin trabajo muy rápido, porque era una persona que me volví irresponsable. Pero Dios siempre estuvo ahí mirándome con esos ojos como mi mamá me veía. Ella me miraba con los ojos de Dios. Cuando llegué a la iglesia, me quería meter más en la iglesia porque quería salirme de ese mundo tan oscuro donde estaba, y quería ser una buena persona y demostrarle a mi familia que yo podía cambiar y que yo quería hacerlo, pero de igual manera no podía salir de allí. Cuando empecé a conocer de Dios, empecé a ir a los encuentros espirituales. Dios empezó a hacerme libre, pero yo salía de un encuentro y llegaba a los 15, 20 días, no seguía en oración, no seguía buscando su presencia, no tenía una intimidad con Dios, entonces volví atrás. Yo mantenía como frustrado, como fracasado, porque mi familia decía que yo venía a la iglesia, pero seguía igual, que seguía peor, es que no hablara de la iglesia o que no predicara cosas que yo no mostraba en mi vida. Entonces eso más me frustraba, porque cuando yo hablaba de la iglesia, cuando yo hablaba de Dios, estaba limpio en ese momento y volvía y recaía otra vez. Entonces nadie creía en mí ni en el evangelio que yo estaba predicando. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Bueno, yo conocí a mi esposa, ese día no fui a la iglesia, pero ese día vi la transmisión, y ella era nueva en la iglesia y dio un testimonio que había ido a un encuentro, y no sé por qué, pues yo le dije a mi mamá ese día que esa mujer que estaba dando ese testimonio iba a ser mi esposa, y a las 2 semanas la conocí en escuelas de liderazgo, y la conocí allí y yo la vi y me sorprendí porque pues yo había declarado eso. Nos dimos el número y empezamos a hablar y nos casamos, nos fuimos a vivir a Bello, entonces estábamos como alejados un poco de la iglesia, y de un momento a otro Dios empezó a levantarnos y nos trajo al sur. De ahí empezamos a producir juntos, Dios empezó a levantarnos. De igual manera en ese tiempo yo seguía consumiendo de vez en cuando, porque volvía. Era una persona muy orgullosa, era una persona muy altiva, que buscaba a Dios para que me sanara o para que me liberara, y me alejaba de Él otra vez. Entonces esos eran los problemas con mi esposa. Peleábamos, nos decíamos malas palabras, y Dios empezó a cambiar cosas allí de nosotros. Dios empezó a restaurar nuestro matrimonio y empezó a levantarnos financieramente. Ahora tenemos una casa donde vivir, tenemos todo lo de la casa. Dios empezó a hacer cosas buenas en nosotros. Nosotros empezamos un negocio. Cuando llegó la pandemia, nos tocó cerrar el negocio el 15 de marzo y veíamos que todo se nos acababa, o que todo lo que habíamos logrado hasta allí se estaba derrumbando, pero siempre tuvimos la fe y siempre mirábamos al Creador, que yo sé que siempre Él estaba con nosotros, y empezó a darnos nuevos trabajos. Ella empezó a trabajar, yo empecé a trabajar, y en pandemia fue la mejor época de nosotros, porque Dios empezó a restaurar nuestra casa, nuestras finanzas,
Dios empezó a restaurar, mi niño interior empezó a restaurarlo, empezó a restaurar el perdón que yo no había perdonado a muchas personas, y Dios empezó a levantarnos, empezamos a tener una buena relación que nunca lo habíamos tenido, y ahora yo ahora soy completamente libre de las drogas, ahora no consumo nada, desde un cigarrillo hasta un alcohol, hasta las drogas, todo Dios lo fue quitando. Fue un proceso muy difícil porque yo veía que las personas salían al frente y decían que eran libres completamente, llegando primera vez a la iglesia, o apenas un mes, y yo ya llevaba casi 3 años y medio en la iglesia. Entonces yo me sentía como fracasado, sentía como que yo cuándo iba a ser libre. Y Dios empezó a libertarme y a ser libre de eso poco a poco, a desarrollar un carácter en mí, un dominio propio, empezó a fluir de mí. Cuando quise dejar las cosas del mundo totalmente y empecé a ser radical, empecé a sentir que dependía era de Él, día a día empecé a depender de su presencia para que Él fortaleciera lo que para mí eran las debilidades. Y Dios empezó a cambiar en esa relación con el Espíritu Santo, empezó a cambiar muchas cosas de mí, empezó a enseñarme cómo debía hacerlo, empezó a enseñarme a desarrollar un carácter. Yo era una persona muy inconstante, leía un libro y empezaba 1 o 2 páginas y no lo volvía a leer. Cuando la pastora Jennifer sacó el libro de ella, yo tenía mi relación con el Espíritu Santo hace mucho tiempo ya también, y empecé a mirar esa comunión que ella tuvo con el Espíritu Santo. Terminé el libro de la pastora, ese es el primer libro que yo me he podido leer desde mi niñez. Me tocó mucho mi vida, empezó a restaurar muchas áreas de mi vida y empezó a enseñarme varias cosas que no sabía tampoco en esa relación con el Espíritu Santo, y terminé el libro, cosa que nunca había hecho en mi vida, pero ese libro impactó mi vida, impactó la vida de mi esposa. Yo siempre había querido servir en la iglesia, pero como no había tenido un carácter desarrollado, o siempre caía en el mismo pecado, siempre volvía atrás, yo le decía a Dios que cuándo iba a llegar mi milagro, pero ahora estoy viviendo ese milagro de tanta persistencia que tuve, porque nunca me rendí, porque siempre miraba a Jesús, porque Él nos mira con otros ojos, y así todas las personas me dijeran que estaba peor, yo siempre le decía a Dios que ese era mi anhelo, y siempre caía en el mismo pecado, siempre recaía en la misma droga, pero yo siempre tuve la fe de que algún día iba a llegar mi totalmente liberación de eso. Toda la iniquidad que yo había cargado con mis antepasados, entonces siempre esperaba el milagro, y también llegué a desistir y a decir que esto no era para mí, porque yo veía muchas personas que llegaban a la iglesia y podían salir de las drogas, y yo veía que yo no era capaz, que yo era débil, que todo eso me llamaba y yo caía otra vez, pero hasta que llegó un momento y Jesús me tomó de mi mano y empezó a restaurarme, empezó a limpiarme, empezó a enseñarme un carácter nuevo, y ahora soy completamente libre. Mi sueño cumplido del 2020 es ser libre de las drogas, de la esclavitud de las drogas. Mi sueño cumplido fue la restauración de mi familia, de mi esposa y yo, porque aunque nosotros llevamos 3 años de casados, fue como volver a empezar una nueva relación. Dios empezó a sanar nuestros corazones y empezamos a poder ver la mano de Dios tan poderosa, porque nosotros nunca habíamos vivido así y ahora lo estamos viviendo, y lo hemos vivido durante mucho tiempo. Yo le quiero decir a las personas que están viendo esta crónica, sí podemos ser libres de las drogas, sí podemos cambiar nuestra vida, porque yo siempre decía que yo nací así, yo vivía así y que así me iba a quedar, pero Dios nos mira con otros ojos y Dios restaura nuestras vidas. Para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Hoy se cumple la promesa que Dios le regaló a la madre de Kevin, y este hombre se goza en una nueva vida. ¿Y tú, cuándo vas a darle un giro a tu vida? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ser restaurado?
te invitamos a SOS, un lugar en donde lo sobrenatural es natural.